Cordial saludo, mi nombre es Sofía Natalia González Suárez, estudiante de Comunicación Social. El día de hoy voy a realizar una actividad del curso de Producción de Medios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy me encuentro con Nelson Yamit Soledad, quien me ayudará en la realización de la entrevista con el eje temático de cultura ambiental. Buenas tardes. Hola Natalia, gusto saludarte. Gracias por la invitación. Gracias, me alegro mucho tenerte acá. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la entrevista con una pregunta que creo que es muy general, pero pues desde tu perspectiva, cómo crees que la cultura y el ambiente tienen alguna relación? Es una relación estrecha. Siempre el tema cultural, especialmente de los pueblos, de las comunidades, están estrictamente y estrechamente relacionados con la defensa de sus recursos. Muchas de esas culturas van de la mano como defender los recursos naturales. También otras, cómo atacarlos, cómo hacer uso de los recursos naturales. Entonces creo que son dos líneas que, aunque parecieran diferentes, se encuentran en el camino, y más cuando estamos hablando de sustentabilidad, cuando estamos hablando de protección a los derechos, especialmente de los animales. El tema ambiental va ligado, cultura, medio ambiente. ¿Y cómo crees que eso tiene una relación en el contexto periodístico? Es muy importante conocer los dos aspectos. Conocer primero la cultura, la comunidad. Si tú eres periodista, debes conocer a quienes les estás hablando, a quienes les estás escribiendo, o sencillamente cuál es la comunidad que estás haciendo cobertura periodística. Y por ende, pues tienes que conocer de pronto las dificultades ambientales, las oportunidades ambientales que también se encuentran en los territorios. Y te pongo un ejemplo sencillo y vigente, actual, como lo es la delimitación del páramo de Pisba, que se viene adelantando en esta región del departamento de Boyacá. Está lo cultural porque los campesinos tienen su cultura, que va en el tema de agricultura, en el tema de minería, en el tema de cómo viven día a día sus actividades, por ejemplo, en el tema de la ganadería, de tener sus vacas, tener su ganado, sus ovejas allí. Y también está el otro tema, el tema ambiental, el tema de la protección a los recursos naturales, y donde entra a terciar también, por ejemplo, las instituciones como el Tribunal Administrativo de Boyacá, el Ministerio del Medio Ambiente, para la protección de esos recursos que están siendo habitados, que están siendo aprovechados por los moradores de estos municipios, que tienen que ver con su cultura porque llevan muchos años, décadas, pero que también está en la línea de lo ambiental. Entonces es muy importante, especialmente cuando se presenta esta situación, cuando se presenta esta noticia en el contexto noticioso regional, pues abordar y adaptar las dos líneas, tanto lo ambiental como lo cultural, para poder entregar una buena información. Bueno, basándonos en eso, ¿tú crees que es posible lograr una cultura ambiental? Es difícil, es muy complicado porque llevará muchas generaciones en que le hagamos entender quizás a esas nuevas generaciones de la importancia de la protección de los recursos naturales. De, por ejemplo, decir que no es solo, vuelvo y retomo el tema de la minería, que no solo es sustraer el carbón de la tierra, sino en qué va a sopesar eso en futuras generaciones. Hablamos del tema, por ejemplo, del lo que es el impacto negativo hacia los recursos naturales, recursos como el agua, recursos como la flora, la fauna. Entonces, quizás hoy se ve el aprovechamiento inmediato, la solución de algunas necesidades que tenemos como familia, de ganarme la vida literalmente metiéndome a un socavón o teniendo un título minero, haciendo uso-beneficio del carbón, y está por el otro lado el beneficio ambiental. Si bien hoy se ve lo primero, lo tema del tipo económico, pues también tenemos que empezar a pensar que el agua no es eterna, que el agua, si continuamos con esta depredación que tiene el ser humano, pues tarde que temprano los recursos se nos van a agotar. Entonces, es difícil en estos momentos,
quizás a esas personas pues que vienen con una mentalidad diferente, pero también las necesidades nos hacen tocar piso firme, nos hacen sensibilizarnos y yo creo que sí, en futuro y con la aplicación de cultura ambiental, especialmente en las escuelas, en los colegios, en las futuras generaciones, podemos tener a futuro una cultura ambiental. Sí, que estoy completamente de acuerdo. Y asimismo, ¿cómo crees tú que se lograría involucrar al periodismo en ello? ¿Tendría un mayor Eh, impacto? Es muy importante, sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque los periodistas llevan la información a la comunidad. Los periodistas aún tienen credibilidad y no hablamos de solo la radio, hablamos de la televisión, de la prensa, más allá de quienes hacen y ejecutan su trabajo a través de las redes sociales, creo que los medios tradicionales aún cuentan con ese prestigio. Y creo que cuando uno como periodista le lleva, por ejemplo, una situación de lo que es la desolación, de lo que es, por ejemplo, el vertimiento de aguas residuales de una mina a una quebrada, a un cuerpo de agua, lo puede transmitir con esta preocupación y crear conciencia en la comunidad. Entonces es el camino para que nosotros como periodistas también estemos preparados para abordar este tipo de temas ambientales, lo sepamos transmitir con palabras entendibles a nuestra audiencia, a nuestros lectores, a nuestros televidentes y poder de una u otra manera impactar y colaborar en esa búsqueda y en esa generación de cultura ambiental. Bueno, partiendo de eso también, desde tu conocimiento y trayectoria, ¿conoces algún caso o experiencia así con relación a la cultura ambiental? En el departamento sí hay bastante, digamos, colectivos ambientales que han defendido, vuelvo y retomo, aquí en el departamento, por ejemplo, en el municipio de Tasco, donde las comunidades se unieron para evitar que la Agencia Nacional de Minería otorgara unos permisos, licencias ambientales en zona de páramo. Eso se viene presentando en muchos sectores donde la comunidad llega y reflexiona y dice, no, una cosa es el tema económico, otra cosa es el impacto ambiental que debemos cargar no solo nosotros, sino todas nuestras generaciones. Se opusieron rotundamente, pararon esa licencia y no se pudo explotar allí en jurisdicción del páramo de Pisba. En el occidente también hay unas luchas importantes, especialmente en Puerto Boyacá, con las petroleras, donde se han enfrentado en buenos términos la comunidad, los colectivos ambientalistas y las empresas, donde tercera pues el gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para garantizar que los impactos al medio ambiente sean mínimos y de exigir reparación y restauración en donde las situaciones lo ameriten. Entonces sí, aquí se han creado, digamos, colectivos o cultura ambiental importante. Otra situación que se dio recientemente, eh, que quizás va de la mano con lo ambiental, que impactó un renglón económico como el turismo, y es la decisión de la nación indígena UA de no permitir que los turistas, que los visitantes al Parque Nacional Natural El Cocuy tocaran las nieves perpetuas para turismo. Eso, de una u otra manera, fue una decisión que rompió esquemas, que causó furor, que causó también rechazo desde algunas posiciones de la sociedad colombiana, pero que hoy nos lleva a pensar que se ha restaurado también con el tema de la pandemia el Parque Nacional Natural Nevado del Cocuy. Entonces se ven culturas que dentro de esas luchas calladas, dentro de esas luchas que también adelantan en los municipios, pues crean este tipo de escenarios. Sí, o sea, es muy importante también ver esos problemas grandes de minería, de lo que tú comentas. Pero también me gustaría que habláramos de las cosas que podemos hacer nosotros como también individuos dentro de nuestros hogares. Entonces, ¿cuál crees tú que es la mejor estrategia para el aprovechamiento de residuos? Y pues si crees que la cultura, tanto la cultura sola y la cultura ambiental, podrían ayudar en esa estrategia. Sí,
Y sumado, voy a atreverme a sumar a lo que tú dices del aprovechamiento de cómo me comporto como ciudadano, como persona, el tema de la huella de carbono, que es una medida ambiental que muy pocos conocen o que muy pocos se han puesto en el trabajo de realizar cuál es verdaderamente mi huella de carbono y mi impacto hacia el medio ambiente. Creo que si empezáramos por ese tema de mirar, de autoevaluarnos cómo estoy impactando al medio ambiente, pues tomaríamos dentro de la conciencia individual también acciones que vayan con la protección del medio ambiente. Ahí está el tema de la separación en la fuente, el tema de si apoyo, por ejemplo, a productos que son lesivos contra el medio ambiente. Eso lo hace, son pequeños cambios que si lo hacemos cada uno, sumado en cada uno de nuestros hogares, pues impacta positivamente al medio ambiente. De separar lo orgánico de lo inorgánico, de aprovechar los residuos en casa, por ejemplo, los que son reciclables, poderlo hacer y no echar todo a la misma bolsa. Son acciones que verdaderamente parecen mínimas, pero si lo hacemos cada uno de los individuos, verdaderamente tendríamos una transformación social. ¿Sí? Son cosas importantes para el medio ambiente y dentro de la cultura personal y la cultura ambiental. Y también dentro de esa cultura está el tema de las autoridades locales, porque si no se implementan verdaderas políticas, si lo hacemos es únicamente como por apagar el incendio, por entrar en la cultura, más no de conciencia colectiva, pues pasará como una moda, más no tendrá el impacto que mereciera. Sí, eso también va construyendo una cultura ambiental social. De a poco, como decías, en el futuro ya todos vamos a tener, espero, ese hábito de hacer la separación de residuos y del aprovechamiento tanto de los residuos orgánicos también, que es una realidad que ahorita nos puede estar ayudando a controlar problemas, digamos, como el cultivo o así para el abono de las plantas que pueden también ser de nuestros hogares tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Y pues yendo ya hacia el alimento, ¿sí? Ya todo la transformación de los residuos y todas esas estrategias que nos llevan a pensar en realmente las problemáticas reales. ¿Cómo crees que la construcción de estrategias por la soberanía alimentaria pueden contribuir a la evolución culturoambiental que se está creando? Es muy importante la soberanía, pensar en que como pequeños grupos sociales, con la misma familia, digamos, el aprovechamiento de esas parcelas, de los cultivos orgánicos, de por ejemplo la cultura que se está implementando en Europa, de tener también cultivos dentro de nuestros mismos hábitats, dentro de nuestros mismos apartamentos. Eso verdaderamente lleva a que la conciencia ambiental, a que la cultura, la soberanía alimentaria, pues entren en un solo diálogo. Es importante que el gobierno nacional se implemente y lidere esos procesos. Yo creo que aquí en Colombia no existe, hace rato no hablamos de soberanía alimentaria en, en pequeña escala, en pensar de que en caso, por ejemplo, lo que pasó con la pandemia, dependíamos de productores externos, dependíamos de nuestros agricultores en los campos para podernos alimentar. ¿Qué pasará si llega un momento donde ni siquiera esos canales puedan surtir el alimento? ¿Nos vamos a morir de hambre? Esa es la gran reflexión. En nuestro país, muy pocas familias, y me refiero a quienes habitamos especialmente el sector urbano, sabemos cómo es el proceso de la siembra, algo tan básico, de tener, por ejemplo, una hortaliza en nuestro hogar, de poder saber cómo es el proceso de siembra de la papa. Entonces, sin duda que se deben fortalecer estos procesos, son muy pobres en el país, teniendo en cuenta, reitero, lo urbano, en lo rural obviamente que es una bendición vivir en el campo y el conocimiento que tienen nuestros campesinos, que tienen nuestras familias allí, ojalá se replique también en la zona urbana. Sí, completamente de acuerdo. Es un tema que realmente debemos tocar ahorita, más por
por unas futuras realidades que vayamos a vivir. Creo que ya eso es todo. Pues en general realmente me parece muy importante tu opinión porque eres una persona que ha trabajado en comunidades aquí también y ha evidenciado procesos de diferentes municipios. Entonces te agradezco mucho por la entrevista y pues, Gracias, Sofía, a ti y por la invitación y qué bueno estos espacios.